Muy orgullosos de tener en nuestro estudio, como cada final de mes, a Luisa de Peña del Museo de la Resistencia. Y yo pudiera decir ahora, Luisa, que directora también del Museo de las Hermanas Mirabal. Sí. Has tenido muchas actividades en estos últimos días a propósito de recordar la muerte de las hermanas Mirabal y de lo que ha significado para la sociedad dominicana, y no solo para la sociedad dominicana, para el mundo. Son un ejemplo y una guía en lo que tiene que ser el desarrollo de la mujer y en esa resistencia que debe tener la mujer en el día a día para lograr cosas. De manera particular, ¿cómo has vivido estos días teniendo dos museos muy particulares? Uno con Camaño, otro con las hermanas Mirabal. Sí, bueno, esta es una época muy significativa, muy fuerte, porque el 25 de noviembre se conmemora el aniversario del asesinato de las muchachas, y el 28 de noviembre, hoy. Se conmemora el alzamiento del 14 de junio en contra del golpe de Estado del 63. Entonces son días de muchas actividades. Hemos tenido la puesta en circulación de varios libros. Anoche tuvimos una sobre vivencias de un guerrillero. La semana pasada tuvimos el premio Miguel Coco con el libro Estero Hondo. Y bueno, y en la Casa Museo Hermanas Mirabal nos ganamos el concurso del Fondo del Embajador, que es un premio muy prestigioso en Estados Unidos, del Centro de Patrimonio Histórico para la colección textil de la Casa Museo. Ahí, bueno, ahí estamos viendo no solamente el acto de la entrega del premio, sino también la exposición sobre los muchachos asesinados junto con Manolo en Manaclas. Nosotros le llamamos cementerio de carteles. Y realmente han sido unas semanas muy fuertes, sobre todo que en la Casa Museo antes era muy fácil y muy simple, porque ahí teníamos a doña Dede, que se encargaba de todo. Y nosotros firmamos un acuerdo, una alianza con la Casa Museo hace más de un año ya, pero antes de morir doña Dede, pero ahora que ya ella no está con nosotros, hemos tenido que cargar pesado. Que nadie conoce esa parte. Sí, la gente cree que el museo pues quedó desamparado, y no es así. Doña Dede tomó las previsiones del lugar antes de, y un poco menos de un año antes de ella partir, ya había firmado un convenio con el Museo de la Resistencia, y nosotros nos estábamos involucrando poco a poco. Claro, ya nos tocó meternos de cabeza, pero el Museo de Hermanas Mirabal pues tiene garantizada su continuidad y la preservación de ese legado. La frontera entre el amor, la pasión y el compromiso político que unió a Manolo con Minerva los vinculó histórica y definitivamente a la República Dominicana, cada cual desde su ángulo, pero luchando de manera diferente, una capacitándose profesionalmente, otro haciendo vida política y formando a los jóvenes de la clase media de aquella época, que no tenía mucha cosa que le importara aparentemente que mantenerse distante mirando el desarrollo de los acontecimientos, y pasaron a la serie de frente y participaron. Manolo, en aquel día del Parque Independencia, que dijo dónde saber quedar las escarpadas lomas de Quisqueya, y se fue y se inmoló en ese lugar. ¿Qué papel desempeña el Museo de la Resistencia Dominicana en que la gente siga conociendo los antecedentes políticos de lo que se conmemora la fecha? Bueno, no solamente en la parte de los actos, sino el trabajo día a día de educación con los jóvenes es muy importante. Las publicaciones de sus documentos, las publicaciones de sus cartas, de sus escritos, para conocer y profundizar el pensamiento de ambos. Esa fue una pareja muy especial. El año pasado su hija puso en circulación un libro, las cartas que ellos intercambiaban desde la cárcel y fuera de la cárcel. Hablamos de Minú, Tavares. De Minú. Y es interesante leer ese libro, porque ahí uno profundiza con eran dos personas extraordinarias, eran dos personas extraordinarias que se complementaron y lograron unificar un movimiento de resistencia en pro de la libertad y la democracia del país. Minerva fue asesinada primero, Manolo fue asesinado después, entregaron sus vidas por el bienestar del pueblo dominicano.
y son al día de hoy un símbolo y una referencia ética, una referencia como líder político. Es bueno ver, están publicados los discursos de Manolo, nosotros los tenemos publicados. Es bueno leer los discursos de Manolo y ver que los grandes líderes, el tiempo no les pasa, sus discursos y sus propuestas tienen vigencia hoy en día, 50 años después. El caso Orlando Martínez, que no cerró esa herida por doña Adriana y la familia y algunos grupos políticos que hicieron hincapié en que no se muriera ese caso de esa manera. 25 años después se hizo justicia. Se está intentando reabrir una herida que tampoco ha cerrado. Minúa ha intentado que el aspecto administrativo judicial cumpla su rol y desarme aquella estructura de silencio, miedo y complicidades. ¿Hasta dónde se hace necesario que eso sea así? Pero definitivamente una sociedad no puede construirse sobre la base de la impunidad. En el caso de Manolo es muy particular porque es con la nueva constitución del 2010 que la gente no entiende eso, porque Orlando Martínez fue asesinado en la calle en unas circunstancias diferentes. Es en el caso de la Constitución del 2010 que reconoce los crímenes de lesa humanidad y reconoce los crímenes de guerra y reconoce que no prescriben. Antes de eso hay que entender que nosotros no teníamos ninguna herramienta jurídica para poder someter a la justicia y querellarnos contra los autores materiales e intelectuales de ese crimen. Fue un crimen de guerra. Porque ellos se entregaron, ellos se levantaron en armas en contra de un golpe de Estado, de un gobierno ilegal. Hacen un pacto, o sea, declaran la guerra, porque declaran la guerra, sí, y públicamente sale declarada la guerra. Hacen un pacto, se entregan y entonces son fusilados, son asesinados. Nosotros tenemos ahora mismo una querella depositada en contra del jefe de la operación y en contra de todos los involucrados, subalternos, etcétera. Es bueno señalar que el día que fue llamado la única vez que fue llamado para comunicarle la querella, después eso se ha quedado así, que fue a recibir apoyo de muchos generales y en parte a meter presión, ¿no? Y fueron con un contingente de SWAT, de esos de los que se visten de negro y todo. Nos dijeron que si se volvían a levantar, los volvían a matar. Entonces, es una admisión. ¿Ustedes salieron amenazados también? Sí, no, a mí me dijeron que me iban a explotar, pero independientemente de eso, ya estamos viviendo otros tiempos, aun y cuando el poder militar pasa de padre a hijo y del hijo al nieto y así, es como una jerarquía y una herencia jerárquica pesada. Por eso existe la justicia, en el cual en algún momento tenemos que creer para que, si en dado caso se ratifica lo que se sospecha, lo que se pueda probar, por igual se pueda limpiar el nombre de quien ha estado vinculado, se le ha estado vinculando con esto. Los elementos que se presenten como prueba o como evidencia serán los que van a determinar qué sentencia se va a dictaminar, si en dado caso se llega. Bueno, si procede, si el procurador procede con la querella, porque exacto, hasta ahora está supuestamente en fase de investigación, pero nosotros estamos conscientes que en un país donde la impunidad ha sido la regla, la norma, en lugar de la rareza, es muy difícil que esas cosas procedan, a pesar del discurso de lucha contra la impunidad. Es un discurso nada más, que no pasa de ser un discurso. Los crímenes de lesa humanidad no solamente no prescriben, tienen muchos responsables, y definitivamente nosotros tenemos las pruebas, los testimonios de que el general retirado Ramiro Matos estaba consciente. Lo mismo que hay otros. Ahí está Atila Luna, que fue el que le dio la orden de que no lo amarraran. Yo creo a un prisionero no amarrado. Aun cuando no se llegue, cuando no pase de esta fase, ustedes han hecho una gran labor concienciando al dominicano de lo que pasó. Muchas veces los libros se quedan cortos en informar, en decir, en explicar cuál fue el contexto, qué fue lo que sucedió en esos momentos. Hay un tema que quiero conversar contigo y es que recientemente se abrió toda una polémica a propósito de querer cambiar, modificar el nombre
del día del 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra la Mujer. Sí. Se estaba tratando de cambiar hacia el valor de la mujer. Yo quiero saber tu opinión al respecto por lo siguiente. En un momento, cuestionándome sobre el tema, digo que tal vez se ha perdido un poco en la República Dominicana el verdadero sentido del 25 de noviembre. Ese aspecto de violencia de la mujer se ejerció en ese momento, pero tenía que ver un aspecto político muy importante ahí, y creo que ese aspecto político ha sido sacado un poco del día y se ha quedado solamente con el tema de la violencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, es un poco largo el tema. La violencia tiene diferentes manifestaciones, violencia política, violencia de género, pero la violencia es violencia. El 25 de noviembre ya no es una fecha de los dominicanos, es una fecha mundial, felizmente. Cuando me preguntaron por primera vez, yo dije lo siguiente, y después que lo reflexioné dije, caramba, no debí de haberlo dicho, pero después lo volví a reflexionar y digo que sí. Sí, hay que decirlo. Se le hizo tarde, le cogió la noche a los trujillistas balagueristas. Han tratado por años de tergiversar la historia, de decir que Trujillo estaba enamorado de Minerva, de querer minimizar el papel político de Minerva, pero ya se le hizo tarde. Las Mirabal sobrepasaron las fronteras dominicanas. Ya no la pueden cambiar. Lo han tratado con otros y lo siguen tratando y lo han logrado con otros, pero con ellas no, que apunten hacia otro lado. El 25 de noviembre es el Día de la No Violencia, y la violencia política contra la mujer también está incluida como violencia. Que el día de hoy la violencia política no es tan generalizada como la violencia de género, pero es violencia y hay que combatir todos los tipos de violencia. Y si el símbolo de las Mirabal sirve para concientizar sobre la violencia, pues muy bien usado. Pues con esa reflexión... un momentito, espérate. Y la pena es que tantos jóvenes políticos de República Dominicana se presten como una vacuna histórica para tratar de que aquello se oculte, aquel basurero de sangre y de crímenes. ¿Cómo nuestra juventud se presta a servir como un elemento, como un preservativo para aquel veneno que se sembró? Tratando de crear una estructura política administrativa que administre fondos, porque aparentemente ese es el fondo del caso, que se cree estructura de burocracia y de nómina para justificar aquello, una asociación que es antihistórica. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que ver de qué sectores vienen uno y otro, o sea, nada es casual. No creo que tampoco nadie sea tan inocente para prestarse a, o sea, responden a intereses y responden a sectores. Yo pienso que es tiempo ya de que aquí las cosas se digan como son. Así es. Y realmente el crimen de las Mirabal quedó impune, porque hubo un juicio, pero los autores materiales escaparon de la cárcel, ¿no? De una fortaleza militar, porque nunca tuvieron una cárcel común, siempre tuvieron bajo la protección de los militares. Entonces, es una cadena de impunidad de todo un sector, o sea, es el mismo sector. Pero vuelvo y digo, se le cogió la noche. Hay que seguir hablando de eso. Sí, señor. Muchas veces seguir hablando de eso. Sí, señor. Y yo sé que ustedes no se cansarán. Bueno, ni desde la Casa Museo, ni del desde Museo el Museo de la Memorial. Resistencia. Sí, señor. Gracias, Luisa, por haber estado con nosotros en esta mañana. Nos vemos, bueno, tenemos que ver cómo nos preparamos para tenerte finalizando el año. Sí, señor. Señores, vamos a pasar ahora a otra parte.